Cicatrices del alma. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, creando un tamborileo constante que llenaba la habitación. Isabel permanecía sentada en el borde de la cama, con la vista perdida en la fotografía desgastada que sostenía entre las manos. En ella, dos niñas de trenzas desordenadas sonreían a la cámara mientras sostenían un globo rojo. Era el único recuerdo tangible que tenía de su hermana Elena, desaparecida hace más de 20 años. La vida de Isabel había cambiado la tarde en que Elena no regresó a casa. Apenas tenían 12 y 13 años, respectivamente, y aunque sus padres intentaron mantener la esperanza viva, el vacío que dejó la ausencia de Elena nunca desapareció. Isabel había crecido con la culpa como compañera, preguntándose si podría haber hecho algo diferente aquella tarde. Si no la hubiera dejado sola, era un pensamiento que se repetía como un eco en su mente. A sus 35 años, Isabel vivía sola en un departamento pequeño en la ciudad. Había construido una vida estable como maestra de primaria, pero en las noches, cuando el silencio era más denso, la ausencia de Elena se hacía insoportable. Sostenía la foto con manos temblorosas cuando el sonido de su celular interrumpió sus pensamientos. «¿Hola?», contestó con voz ronca. «¿Es Isabel Gutiérrez?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, ¿a quién habla? Mi nombre es Mariana Ramos. Trabajo con la policía en la unidad de casos sin resolver. Estoy investigando un expediente relacionado con su hermana Elena». El corazón de Isabel dio un vuelco. Durante años había intentado aceptar que nunca obtendría respuestas, que Elena se había desvanecido como un sueño roto. Pero ahora, esa llamada despertaba una chispa de esperanza que temía encender. «¿Qué han encontrado?», preguntó con un hilo de voz. «No puedo decir mucho por teléfono, pero sería importante que viniera a nuestra oficina. Tenemos información que podría interesarle». La lluvia seguía cayendo cuando Isabel llegó a la comisaría. Mariana, una mujer de cabello castaño recogido en una coleta, la recibió con una expresión que oscilaba entre la seriedad y la empatía. La condujo a una sala pequeña donde había una carpeta abierta sobre la mesa. Isabel reconoció de inmediato el nombre de su hermana en la portada. «Hace 2 semanas encontramos restos humanos en un bosque a las afueras de la ciudad», comenzó Mariana. «Los análisis de ADN confirmaron que pertenecen a Elena Gutiérrez». Las palabras golpearon a Isabel como una ráfaga de aire helado. Durante años había imaginado escenarios, que Elena estaba viva en algún lugar, que había perdido la memoria, que había decidido empezar de nuevo. Pero ahora, enfrentarse a la certeza de su muerte era un dolor que le desgarraba el pecho. «¿Saben qué le pasó?», logró preguntar. Mariana asintió, aunque su rostro mostraba una tensión evidente. «Según las evidencias, creemos que fue víctima de un crimen. Encontramos marcas de forcejeo en los restos y objetos personales enterrados cerca del lugar. Pero lo más importante es que encontramos un colgante con sus iniciales. Esto, junto con nuevos testimonios, nos lleva a creer que el responsable podría estar más cerca de lo que imagina». Isabel frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Un testigo recientemente declaró haber visto a un hombre discutiendo con Elena el día de su desaparición. Ese hombre es Roberto Sosa. El nombre hizo que Isabel se pusiera rígida. Roberto había sido un amigo cercano de la familia, alguien en quien confiaban plenamente. Había estado presente en las búsquedas iniciales e incluso en las vigilias que organizaron en honor a Elena. «Eso no puede ser. Él siempre estuvo ahí para nosotros», balbuceó Isabel. «Lo sé.
pero el testigo lo identificó con claridad. Roberto desapareció de la ciudad poco después de la fecha de la desaparición de su hermana. Creemos que eso no es una coincidencia. El mundo de Isabel se tambaleó. La traición que sentía era casi tan grande como el dolor de la pérdida. Salió de la comisaría con una mezcla de rabia, confusión y tristeza que la dejó sin aliento. Esa noche apenas pudo dormir. Se quedó mirando el colgante de Elena que Mariana le había devuelto, preguntándose cómo alguien tan cercano había podido arrebatarle a su hermana. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Isabel se dedicó a buscar respuestas por su cuenta, repasando viejos recuerdos y hablando con personas que habían conocido a Roberto. La verdad comenzó a revelarse en fragmentos dolorosos. Algunos vecinos recordaban que Roberto solía tener arranques de ira, aunque siempre los disimulaba con su encanto. Otros mencionaron haberlo visto en lugares poco usuales la tarde en que Elena desapareció. Finalmente, una pista llevó a la policía a un pueblo cercano, donde Roberto había estado viviendo bajo un nombre falso. Fue arrestado y llevado a juicio. Durante las audiencias, Isabel lo miraba desde la galería, tratando de reconciliar al hombre amable que conoció con el monstruo que ahora estaba frente a ella. Roberto confesó finalmente el crimen, alegando que todo había sido un accidente durante una discusión que se salió de control. Pero para Isabel no había accidente que justificara lo que había hecho. Con la sentencia dictada y Roberto en prisión, Isabel pensó que encontraría paz. Sin embargo, el vacío seguía allí. Una noche, mientras estaba sentada en su sala, miró nuevamente la foto de las dos niñas y sintió algo diferente. No era paz, pero tampoco era el peso de la culpa que había cargado durante años. Comprendió que las cicatrices del alma nunca desaparecen del todo, pero pueden transformarse en algo más. En una promesa, por ejemplo, de vivir la vida que Elena no pudo. En un recuerdo que, aunque duele, también mantiene viva la esencia de quien ya no está. Abel colocó la fotografía en un marco y la dejó sobre su escritorio. Era un recordatorio constante de que, aunque el dolor forma parte de la vida, también lo es la resiliencia. A partir de ese día, decidió honrar a Elena de la única manera que podía, viviendo con valentía y sin dejar que el pasado la definiera.